Los tanques vivientes del mundo de los dinosaurios. Hace 66 millones de años, durante el período Cretácico tardío, habitó el asombroso anquilosaurio. Su nombre significa literalmente lagarto fusionado en griego, debido a que su cráneo y otros huesos estaban fusionados, lo que lo hacía increíblemente resistente. Aunque se creía que estos dinosaurios vivían principalmente en el oeste de Estados Unidos y Alberta, Canadá, recientemente se han descubierto fósiles en lugares tan lejanos como China. La pregunta es, ¿cómo diablos estos dinosaurios de patas cortas y cuerpo pesado llegaron tan lejos? Bueno, en realidad no eran tan bajos. De hecho, era uno de los más grandes de la familia anquilosáuridos, con aproximadamente 9 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.2 metros de alto. Eran del tamaño de un autobús escolar, además con un peso de más de 4 toneladas. Este dinosaurio blindado podía aplastar los huesos de un pariente antiguo de los cocodrilos, pero de eso hablaremos más adelante. El anquilosaurio pertenece al clado Thyreophora, lo que lo convierte en un dinosaurio ornitisquio básico. Este grupo incluye el famoso estegosaurio, con sus placas dorsales, así como otros tireóforos primitivos como el Esqueletosaurus. Dentro de la familia de los anquilosáuridos hay dos subfamilias, anquilosáuridos y nodosáuridos. El anquilosaurio se clasifica dentro de los anquilosauridos, un grupo conocido por sus dinosaurios grandes, fuertemente blindados y a menudo armados con colas letales. Durante mucho tiempo, solo se conocía una especie de anquilosaurio, el Ankylosaurus magniventris, identificado por primera vez por el paleontólogo estadounidense Barnum Brown en 1908. Su nombre significa aproximadamente lagarto fusionado de gran vientre, en referencia a su armadura robusta y tamaño imponente. Estos dinosaurios eran considerados los anquilosaurios más grandes, y su comparación moderna serían los rinocerontes. De hecho, un rinoceronte adulto actual pesaría menos de la mitad que un Ankylosaurus magniventris. Sin embargo, recientemente los científicos identificaron una nueva especie de anquilosaurio, llamada Bectypelta barretti, que habitó en la isla de Wight, Inglaterra, entre 66 y 145 millones de años atrás. Este descubrimiento está revolucionando lo que sabíamos, porque hasta ahora se creía que todos los huesos de anquilosaurios en la isla pertenecían a un dinosaurio llamado Polacanthus foxy. El Bectypelta estaba fuertemente blindado, con placas planas, escudos redondeados y grandes espinas curvadas, y medía unos 10 metros de largo. Además, sorprendentemente resultó que el Bectypelta era 6 a 8 millones de años más antiguo que el Polacanthus y tenía características únicas, como una estructura pélvica diferente y una armadura con depresiones escamosas. Lo más fascinante es que el Bectypelta parece tener vínculos familiares con anquilosaurios de China, lo que sugiere que estos dinosaurios pudieron haber viajado entre Asia y Europa en su época. El aspecto del anquilosaurio era como nada que hayas visto antes. Tenía un cuerpo fuerte y en forma de barril, patas no muy largas, lo que le daba un aspecto compacto y bien protegido. El cráneo era ancho y algo triangular, con dos cuernos cortos a cada lado sobre los oídos y dos cuernos más pequeños apuntando hacia atrás debajo. Su pico frontal era resistente, perfecto para triturar vegetación, especialmente helechos y arbustos a lo largo de las riberas de los ríos en las llanuras aluviales de Norteamérica. Eran herbívoros voluminosos, con cuerpos anchos y planos, algo así como el estegosaurio, pero en lugar de placas en la espalda, el anquilosaurio tenía grandes placas óseas y púas. Si miramos dentro de su boca, el anquilosaurio tenía un conjunto de dientes únicos. Estos dientes en forma de hoja estaban comprimidos lateralmente, siendo inusualmente altos para un herbívoro, pero aún pequeños en tamaño. Puede sonar extraño, pero este diseño era en realidad bastante inteligente. Al disponer los dientes de esta manera, el anquilosaurio podía colocar más en su boca, lo que significaba que podía alimentarse con mayor eficiencia. Pero esto no era lo que realmente había que destacar del anquilosaurio y otros anquilosaurios. Si te preguntas qué era, entonces era su impresionante armadura. El anquilosaurio era como una fortaleza ambulante, cubierto de placas duras llamadas osteodermos. Estas placas blindadas no solo estaban en su espalda, también en la cara, cabeza, incluyendo cuernos en la parte posterior, alrededor de las fosas nasales e incluso en los párpados. El cuello tenía curvas en forma de arco de protuberancias óseas, y estas placas continuaban por la espalda en hileras ordenadas, volviéndose más grandes hacia el centro del dinosaurio. Algo de la armadura incluso protegía las patas, pero la parte inferior estaba menos cubierta.
A medida que te acercabas a la cola, la armadura se hacía más delgada, con placas pequeñas que terminaban en un enorme mazo caudal. Este mazo estaba formado por dos grandes placas unidas, rodeadas por otras más pequeñas. Se encontró un mazo que medía 60 centímetros de largo, 49 de ancho y 19 de alto, y el dueño de ese mazo probablemente no estaba completamente desarrollado, lo que significa que podía ser aún más grande. Esta cola era increíblemente poderosa, gracias a tendones osificados que le daban fuerza adicional. El dinosaurio podía balancear este mazo de lado a lado, usándolo como arma contra grandes depredadores. Con su peso, tamaño y músculos fuertes, el mazo tenía el potencial de romper huesos y causar heridas graves. Cualquier dinosaurio lo suficientemente desafortunado como para recibir un golpe. Hablaremos más sobre cómo esta cola se usaba como un arma de autodefensa más adelante. Todas las placas que tenía estaban cubiertas por una capa de queratina, la misma sustancia que compone las uñas humanas y los cuernos de un rinoceronte. Ahora, como puedes imaginar, con su tamaño impresionante y estructura fuerte, el anquilosaurio no tenía muchos enemigos naturales, es decir, derribar a un herbívoro tan grande y blindado habría requerido mucha coordinación y esfuerzo por parte de cualquier depredador lo suficientemente audaz como para desafiarlo. La pregunta es, ¿por dónde atacas a este tipo? Incluso tenía huesos en los párpados. La única forma de encontrar un punto vulnerable sería voltear al anquilosaurio y atacar su vientre. Sí, buena suerte logrando eso. Ahora, aquí hay otra de sus características extrañas. El anquilosaurio tenía una forma inteligente de mantenerse fresco en el período Cretácico. Un estudio reciente muestra que sus sinuosos pasajes nasales, a menudo llamados ventilaciones biológicas, funcionaban como aire acondicionado incorporado. Tenían narices que desconcertaron a los científicos desde los años 70. Algunos pensaban que estos giros nasales servían para varios propósitos, como mejorar el olfato o ayudar en la respiración, pero ninguna de estas explicaciones tenía mucho sentido hasta que un estudio reciente descubrió que los recovecos en las narices de los anquilosaurios actuaban como intercambiadores de calor eficientes. Esto les ayudaba a liberar calor corporal y enfriarse. Curiosamente, aunque dos anquilosaurios, el Euoplocephalus y el Panoplasaurus, vivían en el mismo lugar al mismo tiempo, sus narices eran diferentes. El Euoplocephalus tenía un mejor sistema de enfriamiento, posiblemente debido a su mayor tamaño. Los cuerpos más grandes tardan más en enfriarse y calentarse. Sin embargo, en este caso, también podrían haber influido diferencias en su estilo de vida. Por ejemplo, el Euoplocephalus podría haber sido aficionado a tomar el sol en áreas abiertas o comer plantas menos nutritivas que generaban más calor corporal. Pasando a otro tema, hablemos de cómo estos dinosaurios usaban los mazos al final de sus colas. Los anquilosaurios eran dinosaurios verdaderamente extraordinarios, posiblemente las criaturas más blindadas que jamás hayan existido en la Tierra. Como mencionamos antes, tenían púas en los hombros, armadura ósea cubriendo sus cabezas e incluso párpados óseos, lo que los hacía verse bastante extraños, pero quizás la característica más distintiva que los diferenciaba de cualquier animal actual era sus colas extraordinarias. Ahora, estas colas no eran colas comunes. Algunos anquilosaurios tenían un mazo caudal único, donde la armadura de otras partes de su cuerpo se moldeaba en dos grandes protuberancias fusionadas a las últimas vértebras de la cola. Parecía un poco un martillo. Cuando se descubrieron por primera vez, la gente pensó que podría ser algún tipo de arma, y no estaban equivocados. Los científicos compararon a los anquilosaurios con animales actuales. Descubrieron que a lo largo de la historia de la vida, los animales a menudo desarrollaron estructuras especializadas específicamente para el combate. Piensa en los cuernos de los rinocerontes, las astas de los ciervos o los cuernos de los antílopes, todos diseñados para pelear. Esta comparación sugiere que el mazo del anquilosaurio podría haber sido un arma poderosa, haciéndolos aún más fascinantes y extraños en el mundo de los dinosaurios. Ahora, por supuesto, no eran fáciles de vencer cuando se defendían. Sus músculos poderosos y huesos reforzados convertían estructuras como el mazo caudal en armas intimidantes. La evidencia fósil sugiere que los anquilosaurios tenían adaptaciones en sus colas, incluyendo músculos que se extendían a lo largo de la cola, los cuales se unían al mango del mazo. Este mazo se volvía aún más aterrador con la adición de numerosas varillas óseas, proporcionando mucha fuerza al balancearse de lado a lado. Algunos científicos incluso calcularon que podía generar suficiente fuerza para destrozar un automóvil. Sí, definitivamente un arma poderosa para la autodefensa contra depredadores. Pero hay más en la historia. Los científicos ahora están explorando nuevas preguntas. Si bien en teoría, las colas de los anquilosaurios podían romper las patas de los depredadores, estudios recientes sugieren que podrían haber usado sus mazos para algo más que solo defensa.
Hay evidencia de lesiones entre anquilosaurios que apuntan a peleas entre individuos, posiblemente por parejas o liderazgo dentro de sus grupos. Y aquí hay otra cosa interesante relacionada con sus mazos. Te encantará esta, especialmente si has visto Los cazafantasmas. ¿Quién no? En 2016, un descubrimiento fascinante en la formación Judith River, Montana, reveló un anquilosaurio que se parecía notablemente al monstruo mítico Zul de los cazafantasmas. Los paleontólogos quedaron tan asombrados por el parecido que nombraron al espécimen Zul Crurivastator, que se traduce como destructor de espinillas en latín. Este nombre hace referencia juguetona a la larga cola en forma de mazo del anquilosaurio. Ahora, si te preguntas por qué los anquilosaurios tenían sistemas de defensa tan elaborados, la respuesta es simple: los necesitaban. Estos dinosaurios coexistieron con algunos de los tiranosaurios más grandes conocidos. El anquilosaurio, en particular, se enfrentó al rey de todos los dinosaurios carnívoros, el T-Rex. Dado esto, no debería sorprender que desarrollara defensas más avanzadas, o debería decir, extremas. El aumento de tamaño del anquilosaurio superando al de sus parientes anteriores es solo un indicador de esta carrera armamentística evolutiva. Sin embargo, sobrevivir a los encuentros con el rey tirano requería más que solo tamaño. Los dinosaurios blindados, como los anquilosaurios, necesitaban protección craneal mejorada. Así que los anquilosaurios tomaron medidas para evitar ataques a sus cabezas, porque la cabeza era un objetivo principal, y la forma más efectiva de derrotar a un dinosaurio blindado era penetrar o aplastar su cráneo. Estos dinosaurios se adaptaron girando para mantener sus cabezas fuera del alcance de los tiranosaurios, mientras aseguraban que sus mazos caudales estuvieran al alcance del golpe. Sin embargo, confiar únicamente en girar no era infalible. Esto llevó a la evolución de la armadura craneal, incluyendo párpados óseos, que se volvieron esenciales para los anquilosaurios. A medida que los tiranosaurios se volvieron más letales, los anquilosaurios necesitaron defensas craneales cada vez más robustas para sobrevivir a este antiguo juego de depredador y presa. El reemplazo del Pinacosaurus, que carecía de armadura premaxilar como el Zaicania y el Tarquia, que sí la tenían, es un ejemplo perfecto. Seguramente los anquilosaurios posteriores lucían una armadura superior en todo su cráneo, pero las fosas nasales eran su punto débil. Los depredadores a menudo intentaban sofocar a sus presas aplastando o bloqueando sus vías respiratorias. Si el cráneo era el objetivo principal del cuerpo, las fosas nasales eran el objetivo principal del cráneo. El Zaicania y el Tarquia dieron el primer paso al añadir armadura, pero en el Maastrichtiano tardío, el T-Rex también experimentó algunas mejoras. Los dientes del T-Rex se volvieron más robustos que los de sus predecesores y más capaces de penetrar armaduras, así que ahora la armadura premaxilar por sí sola no podía evitar daños en las fosas nasales, si éstas seguían en la parte frontal. Como resultado, tuvieron que moverse hacia atrás, fuera de peligro, dado que la parte frontal del cráneo del anquilosaurio era baja. No era difícil para las mandíbulas del T-Rex abrirse lo suficiente como para agarrarlo. Por lo tanto, un desplazamiento hacia atrás significaba mayor seguridad. Como protección adicional, también se añadió una especie de techo nasal, llamado L'Oreal Caputegulae. Protegían las fosas de los dientes de la mandíbula del T-Rex que habrían golpeado desde arriba. Pasando al descubrimiento de esta increíble criatura en 1906, cuando el renombrado paleontólogo estadounidense Barnum Brown inició una expedición que finalmente condujo al emocionante descubrimiento del anquilosaurio. Ya famoso por descubrir los primeros especímenes del T-Rex, Brown emprendió esta expedición en la formación Hell Creek, cerca de Hilbert Creek, en Montana, Estados Unidos. Con financiamiento del Museo Americano de Historia Natural, el equipo desenterró un tesoro de huesos, incluyendo el cráneo superior, 2 dientes, costillas, parte del hombro y más de 30 osteodermos individuales que formaban la distintiva armadura dorsal del dinosaurio. Brown presentó oficialmente a este individuo al mundo, dándole el nombre de anquilosaurio, a través de informes y artículos basados en la expedición. Avanzando hasta 1910, Brown lideró otra expedición exitosa a la formación Scollard, cerca del río Red Deer, en Alberta, Canadá. Esta vez el equipo hizo un descubrimiento revolucionario, una cola notable completa con un mazo unido. Este hallazgo transformó nuestra comprensión del anquilosaurio y sus parientes cercanos. La expedición también descubrió un cráneo completo, costillas previamente desconocidas, vértebras y huesos de las extremidades delanteras y traseras. Sin embargo, este fue el alcance de nuestro conocimiento sobre el anquilosaurio hasta 1947, cuando los cazadores de fósiles estadounidenses Charles Sternberg y Porter Chemney hicieron más descubrimientos. Desenterraron otro cráneo completo junto con un hueso de mandíbula inferior adicional.
original, pero curiosamente, esta vez el cráneo era más grande que el anterior, lo que significaba que los dinosaurios de Barnum podrían no haber estado completamente desarrollados. Pasando al lugar que estos tanques vivientes llamaron hogar, bueno, el anquilosaurio fue una de las muchas especies icónicas de dinosaurios nativas de la formación Hell Creek durante la etapa final del Cretácico tardío, justo antes del evento de extinción masiva. Los fósiles de anquilosaurios se descubren principalmente en Montana, y algunos se han descubierto en Wyoming, extendiéndose hasta Canadá, particularmente en partes de Alberta y Saskatchewan. Los científicos creen que el anquilosaurio podría haber sido raro y posiblemente solitario, ya que no hay muchos fósiles de él. Otra razón de su escasez podría ser que prefería vivir en zonas altas como colinas o montañas dentro de la formación Hell Creek. Esta elección de hábitat podría haber hecho de que sus restos fueran menos propensos a fosilizarse, ya que había menos sedimentos para cubrirlos después de su muerte. Pero el anquilosaurio podría no haberse limitado solo a zonas altas. La formación Hell Creek tenía varios entornos, como bosques en crestas, zonas rocosas, tierras bajas costeras, acantilados, marismas y llanuras aluviales. Los fósiles encontrados en areniscas y lutolitas de estas regiones nos dan pistas sobre los antiguos alrededores. El clima era cálido, con lluvias frecuentes y un ambiente subtropical, lo que provocaba desastres naturales como incendios forestales. En cuanto a las plantas en el hogar del anquilosaurio, eran diversas, con primeras plantas con flores, prados en tierras altas onduladas, altos bosques de coníferas, helechos y cicadas bajas en el suelo. También había arroyos y ríos que atravesaban la tierra, fluyendo hacia el mar interior occidental. El anquilosaurio vivió junto a otros dinosaurios famosos en su hábitat. El paquicefalosaurio vagaba por laderas de montañas y cimas de colinas, mientras que grandes manadas de triceratops y torosaurios pastaban en llanuras aluviales. El temible depredador Tiranosaurio Rex también compartía el entorno y era uno de los pocos dinosaurios capaces de enfrentarse a un anquilosaurio adulto y ganar. También había diferentes tipos de terópodos como el ornitomimosaurio y el Struthiomimus. En otras partes de la región Hell Creek, el gran dromesáurido Dakotaraptor también prosperaba, creando un paisaje diverso lleno de criaturas verdaderamente asombrosas e inspiradoras. Dado que el anquilosaurio no era particularmente alto, con un cuello inflexible y complexión baja, habría explotado fuentes de alimentos cercanas al suelo. En las altitudes más elevadas de Hell Creek, encontraba poca competencia por las abundantes fuentes de alimento que crecían a lo largo de las laderas de las montañas y las crestas de las colinas. Cicadas y helechos habrían sido comidas favoritas para estos herbívoros voluminosos, equipados con picos resistentes y dientes en forma de hoja para arrancar vegetación. Aunque el anquilosaurio ocupaba un nicho ecológico similar al de los herbívoros gigantes actuales en pastizales y llanuras, su estilo de vida era bastante diferente. A diferencia de los elefantes modernos que son ingenieros del ecosistema y alteran la tierra a su alrededor, el anquilosaurio no tenía la capacidad de derribar árboles debido a su bajo centro de gravedad. Su dieta consistía principalmente en materia vegetal blanda, ya que sus pequeños dientes y estructuras de pico no estaban adaptados para consumir corteza dura. Probablemente comían plantas bajas. Su cráneo en forma triangular, más ancho que largo, presentaba un pico estrecho al final que le ayudaba a arrancar hojas de las plantas. A pesar de tener dientes pequeños en forma de hoja que no eran adecuados para triturar plantas grandes y carecer de dientes para moler, el anquilosaurio lograba consumir enormes cantidades de plantas sin masticar. Un análisis de 2004 realizado por Carpenter sugirió que la anchura en parte de la caja torácica del anquilosaurio indicaba la presencia de un sistema digestivo de fermentación. Este sistema habría ayudado a descomponer las plantas duras y sin masticar que el dinosaurio consumía. Además, sobre el complejo pasaje nasal y el gran volumen de cavidad que tenía en la región olfativa de su cráneo, un estudio de 2011 en el Journal of Anatomy sugirió que la cavidad nasal en bucle no mejoraba realmente su sentido del olfato, pero ese gran bulbo olfativo sí. Así que estos tipos tenían un fuerte sentido del olfato. Esto habría ayudado a estos dinosaurios a encontrar comida y evitar depredadores en su entorno. Y como mencioné antes, el anquilosaurio sí tenía depredadores, y el T-Rex era probablemente el único dinosaurio en Hell Creek capaz de derribarlo. Las peleas entre estas dos especies podrían haber sido largas y estratégicas, con cada dinosaurio teniendo que cronometrar sus ataques a la perfección. La evolución del anquilosaurio puede entenderse a través de dos caminos posibles. En un escenario, el mango de la cola evolucionó primero, presentando osteodermos superpuestos. El otro camino implica la evolución simultánea del mango y el mazo, lo que lleva a una amplia variación en sus tamaños.
Dado que para el periodo Cretácico temprano, los anquilosaurios estaban desarrollando colas flexibles con vértebras que se bloqueaban juntas, parecía que la segunda teoría, que sugiere la evolución de ambas estructuras al mismo tiempo, era precisa, porque los anquilosaurios con colas en forma de mazo comenzaron a aparecer hacia el final del periodo Cretácico. Al igual que otros dinosaurios tireóforos, estos tipos se originaron a partir de pequeños ornitisquios que compartían llanuras aluviales del Jurásico con pequeños depredadores terópodos. A medida que estos depredadores se volvieron más grandes y fuertes, los tireóforos necesitaron adaptarse para protegerse, así que algunos evolucionaron en estegosaurios, caracterizados por placas en sus espaldas y púas en sus colas. Otros, como el anquilosaurio, adoptaron un enfoque defensivo. La piel en la espalda del anquilosaurio se osificó en hueso endurecido y queratina, formando una defensa casi impenetrable contra los desafíos planteados por las armas más formidables de la naturaleza. Esta adaptación evolutiva permitió que el anquilosaurio prosperara y sobreviviera en el cambiante paisaje del mundo prehistórico. Como si su defensa no fuera lo suficientemente fuerte, algunos anquilosaurios llevaron las cosas un paso más allá al volverse ofensivos con sus mazos caudales. Esto los convertía en objetivos excepcionalmente difíciles, incluso para los terópodos mejor equipados. Aunque hoy no hay un dinosaurio exactamente como este, existieron tipos similares de animales en el pasado. Cuando nuestros primeros ancestros estaban vagando, habían parientes antiguos de los armadillos modernos llamados gliptodontes. Estos grandes mamíferos tenían patas cortas, colas largas con púas o mazos, y cuerpos grandes cubiertos con caparazones protectores. Vivían en Sudamérica, en lugares como Brasil y Argentina, durante la época de los tigres dientes de sable y las aves del terror. Los gliptodontes son un poco como los anquilosaurios de los que hablamos. Ambos tenían formas de defenderse y sus cuerpos se veían algo similares. Este es un ejemplo de algo llamado evolución convergente, donde diferentes grupos de animales desarrollan características similares para enfrentar desafíos similares. Son como hoy los pangolines y osos hormigueros son similares, o como las ballenas y delfines modernos comparten rasgos con algunas criaturas marinas antiguas de la época de los dinosaurios. La naturaleza simplemente se encuentra respuestas similares a los desafíos para diferentes animales durante mucho tiempo. Pero al igual que otros dinosaurios del periodo Cretácico tardío, el anquilosaurio enfrentó un evento catastrófico que marcó el final de la era mesozoica, el impacto del asteroide Chicxulub. Este impacto devastador ocurrió hace 66 millones de años y trajo cenizas ardientes y perdición para todos los dinosaurios no avianos en la Tierra. Las consecuencias fueron terribles. Espesas nubes de ceniza oscurecieron el cielo, meteoros cayeron como lluvia y el humo llenó la atmósfera, causando destrucción generalizada. Aunque cualquier cosa cerca del asteroide sintió el impacto inmediato, el evento de extinción tardó aproximadamente un año en acabar con las víctimas restantes, llevando a un final lento y doloroso para muchas especies. El anquilosaurio y otros dinosaurios pasaron un momento bastante difícil después del impacto del asteroide Chicxulub. Las plantas que comían estaban quemadas o cubiertas de ceniza, lo que hacía difícil encontrar alimento. Como herbívoros, los anquilosaurios estuvieron entre los primeros dinosaurios en ser afectados. A medida que estos comedores de plantas morían, los grandes carnívoros también tuvieron problemas para encontrar comida, causando un efecto dominó de extinción. Luego, al final del evento de extinción del Cretácico, casi 3/4 partes de todos los seres vivos de la Tierra, incluidos el anquilosaurio y todos los dinosaurios no avianos, fueron aniquilados. Esta extinción masiva también incluyó a reptiles marinos como mosasaurios y plesiosaurios, así como algunos asombrosos reptiles voladores. En resumen, el impacto de Chicxulub dejó una marca duradera en la historia de la Tierra, moldeando el futuro de las formas de vida sobrevivientes. Con la desesperación de los dinosaurios y otros gigantes antiguos, los pterosaurios fueron reemplazados por un nuevo grupo de criaturas, los mamíferos. La era cenozoica vio el surgimiento de los mamíferos, pequeños seres que solían vivir a la sombra de los gigantes extintos. A medida que las cenizas se asentaban y las plantas volvían a crecer, una diversa gama de mamíferos emergió para llenar los espacios vacíos dejados por los gigantes desaparecidos. Estas nuevas criaturas se arrastraban, revoloteaban, se balanceaban y corrían a través de bosques y llanuras, creando un mundo muy diferente al que una vez habitaron los gigantes. De esta manera, la era cenozoica se convirtió en un tiempo crucial para la evolución y variedad de los mamíferos. De hecho, sentó las bases para los ricos y diversos ecosistemas que vemos hoy. Al final, este tanque herbívoro, el anquilosaurio, fue uno de los últimos dinosaurios en vagar por la Tierra.
y sabemos con certeza que si un T-Rex alguna vez tuvo hambre, este tipo nunca fue comida fácil. Probablemente no podía moverse más rápido de lo que tú y yo caminamos, que es alrededor de 5 km/h, pero eso no importaba porque este dinosaurio tenía mejor protección que la armadura de un caballero. Y eso es todo. ¿Qué crees que era más crucial para el anquilosaurio? ¿Su cuerpo blindado para protección o su cola con mazo para defenderse de depredadores? Deja tus pensamientos en los comentarios, y si disfrutas aprendiendo sobre criaturas antiguas, asegúrate de suscribirte y mantenerte al tanto para más cosas geniales sobre el pasado.